La justicia sobreseyó a Luis Rubeo, ex senador nacional, por el asesinato de Constantino Racetti. Constantino Racetti fue asesinado el 14 de octubre de 1973, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace, no? 14 de octubre de 1973. Allí cerca de mi casa, ¿no? Cerca de mi casa, yo vivo en Lagos y Tucumán. Esto fue más precisamente San Lorenzo 2674. Ahora me estoy confundiendo la calle, pero creo que es entre Callao y Rodríguez, si mal no recuerdo, entre Callao y Rodríguez, sí. Allí fue ultimado luego de venir de una reunión partidaria. Constantino Racetti era un conspicuo y representativo dirigente del justicialismo de la época, que se había acercado en la última etapa de su carrera militante a la tendencia que era el sector, digamos, de la izquierda peronista, por definirlo de alguna manera, relacionado a la organización Montoneros, o al menos superficialmente relacionado a la conducción y a la organización Montoneros. Bueno, Luis Rubeo Padre estaba acusado de su asesinato y fue sobreseído por la justicia. Para el caso vamos a hablar con el hijo de Constantino, con Carlos Racetti, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Y buenos días a la audiencia. Bien, bien, gracias por atendernos. Allí estamos viendo fotos, para aquellos que nos sintonizan, justamente a través de nuestras variantes multimediales. Estamos viendo fotos tuyas, estamos viendo fotos de Luis Rubeo Padre, porque también está el hijo, que obviamente sigue siendo diputado provincial. ¿Qué opinión te merece el fallo que dio a conocer la justicia en las últimas horas? Creo que lo que yo voy a decir no es nuevo y lo sabe todo el país. 80 y pico % de la gente no cree en el sistema judicial, y hace muy bien en no creer, porque es un sistema que está plagado de una infección que se llama corrupción. El fallo del juez, ¿quién es? Un juez que yo lo vengo cuestionando desde el inicio de la causa, prácticamente, y junto al abogado de Rubeo han tratado por todos los medios de tumbar la causa. Un juez que, para que recordemos quién es, Marcelo Martín Bailaque, fue denunciado por el fiscal Murray y por el fiscal Solari Reinares de tener más de 100 denuncias de búnker de droga, y ni siquiera ganó una sola, o mandó a hacer inteligencia para ver si era cierto o no que había droga en esos lugares. ¿Está? Entonces, es más, una de los búnkeres de droga, yo le aporté los datos al doctor Murray, y el doctor Murray hizo los procedimientos y dio positivo. A ver, un juez que está en combinación con los narcos, es lo que nos están diciendo los fiscales. Salieron en todos los medios, salieron en la capital, en todos lados. A ver, ese fallo es lo más traído de los pelos que he visto, y te voy a explicar por qué. Nosotros ya apelamos, pero hay una realidad. Primero, antes que continúes, ¿cuál era la acusación directa contra Luis Rubeo y cuál es el fallo? Para ponerlo fácil para aquel que no está al tanto. El asesino ideológico del crimen de mi papá, ¿tá? Claro. Y era un hombre de la AAA. No sé si vos te enteraste que hace pocos días murió Jorge Watt, ¿tá? Que era el jefe de cómputo del Ministerio de Bienestar Social. Bueno, él había declarado ahí que la AAA, lo que pasa es que es tan complejo toda la maraña del judicial. Por ejemplo, uno de los fundamentos de Bailaque para dar el sobreseimiento es que lo de mi papá es 20 días anterior al inicio de la AAA, porque él toma una fecha de referencia, que es el atentado que le habían hecho al ex senador Hipólito Solari Yrigoyen. Claro, sí. Ahí empezó a actuar la AAA. Primera medida, eso no es así. Segunda medida, la AAA no es una asociación comercial que se inscribe en el derecho de registro de inspección. ¿Tá? Sí, era una organización más precisamente paramilitar, catalogada por algunos de ultraderecha,
que venía a ser parte, directamente fue creada con ese fin, para ser parte en la lucha interna contra los sectores de la izquierda juvenil, principalmente del justicialismo. Claro, sí, pero no termina ahí solo, porque nosotros hemos aportado, y yo que te envié a vos ahí el dictamen del periodo de detención e indagatoria de Rubeo que había hecho la Fiscalía, ¿tá? Que el juez por supuesto lo rechazó. Acá el juez dice llanamente, lo vamos a decir en términos criollos, se cagó en toda la prueba de 14 cuerpos de expediente, pruebas que me volvieron loco para producir. 14 cuerpos de expediente, una enormidad, digamos, ¿no? Sí, es una locura, y está plagado de pruebas, y no son pruebas circunstanciales. Por ejemplo, yo te voy a comentar algo que pocos lo saben. Al día siguiente o al otro día que lo matan a mi papá, bajó a Rosario Jorge Osinde con 5 tipos más de la CIDE, ¿tá? Y vinieron a reunirse con el intendente, con el juez. ¿Y por qué Jorge Osinde, que todos sabemos que era un jefe logístico de la AAA, había venido a Rosario a ver qué había pasado con lo de papá? En realidad lo que vino fue a frenar al juez, ¿tá? Fue a... No te escuché bien. ¿Fue a qué vino Osinde? Jorge Osinde, que era el secretario de Deporte del Ministerio de Bienestar Social. ¿A qué vino? Y terrible asesino, vinieron a Rosario a investigar, entre comillas, el crimen de mi papá. Y la realidad es que no vinieron a investigar, vinieron a frenar el desarrollo porque ya saltaba la autoría de Rubeo y de sus secuaces en el expediente primario, en el expediente provincial. Y fíjate vos que después de 40 y pico de años yo logro probar todo. Claro, Osinde, para aquellos que no están al tanto, fue uno de los que puso el mismo Juan Domingo Perón como parte de el operativo de seguridad, definámoslo de esta manera, de su retorno a Ezeiza, ¿no? Que lamentablemente terminara... El que lo puso fue López Reyes, sí, Perón avaló eso. Claro. Ahora, hay un hecho... Sí, digo, para que la gente, porque por ahí estamos hablando de términos y de datos, que para el que no está al tanto de la historia, que lamentablemente son muchos en Argentina y en Rosario, esto parece ciencia ficción, ¿no? Un libro de ciencia ficción. Ahora, ¿quién era Luis Rubeo para la época? Porque muchos conocerán al hijo, que es diputado, legislador provincial en estos momentos. Mirá, ¿Quién era Luis Rubeo padre? Era un hombre del Sindicato de la Carne, era un cuadro político del sindicato junto a Cela Muñoz, que se enquistó adentro del sindicato a fuerza de bala y crímenes. Hubo un montón de denuncias a la época, hubo un montón. Habían matado a un chiquito de 14 años, un secuaz de Rubeo, porque hacía ruido con una motito ahí en la zona sur. Se le achaca también la autoría de la muerte de Raúl Gijena, que era un dirigente gremial del sindicato, ¿tá? Luis Rubeo se enquistó ahí a fuerza, tenía un toquito enfrente ahí, era un hombre muy ligado a los servicios de información. O sea, Luis Rubeo padre formaba parte para vos de la AAA. No, pero eso está aprobado en el expediente, lo declara Ignacio González Jansen, que es el autor del libro La AAA. Declaró vía exhorto y después declaró vía teleconferencia desde México. Claro. Porque se tuvo que exilar porque casi lo matan. Si uno lee la obra cumbre de la AAA, que es el libro de Ignacio González Jansen, hay 2 capítulos que son muy interesantes. Uno, Acualarre en el círculo militar, donde cuenta lo que le pasa a él en una reunión, en una cena ahí, que había más de 200 AAA, que casi lo matan. Se logró escaparse y se tuvo que ir del país, porque lo fueron a buscar para matarlo. Y después, en el primer capítulo, Las primeras víctimas de la AAA, menciona a mi viejo como una de las primeras víctimas. Y es a ver... Ahora la pregunta... Mirá qué paradoja. Sí. ¿Sabés quién fue el que hizo el prólogo de ese libro? ¿Quién? No lo tengo en mi casa, pero no lo recuerdo ahora. Horacio Berbisky. Horacio Berbisky. Carlos, a ver, la pregunta que nos hacíamos algunos periodistas que seguimos esta clase de temas y amigos que nos gusta la historia, principalmente de aquellos años, los años 70, tan convulsionados en la Argentina, era ¿por qué este fallo se da en este momento? ¿Por qué se da justo ahora y no se dio antes? Yo te voy a explicar. Porque a ver, Luis Rubeo padre es una persona, no recuerdo ahora la edad, pero debe estar
o más de 84. 84 años seguro, seguro. Sí, Su hijo Luis Rubeo, de alguna manera ha visto disminuida su construcción política en el último tiempo y muchos ya hablan de un posible retiro de él como político luego de varios mandatos como diputado provincial y también como concejal de Rosario. Esta gente tiene que estar retirada del mundo directamente, no tiene que existir, porque han causado daños gravísimos. Y lo peor es que siguen emputeciendo a la justicia. Vos me preguntás a mí por qué se da el fallo en este momento. Y es simple, porque ya había un pedido de indagatoria, ¿tá?, de la Fiscalía y de detención, con lo cual hay pruebas. Fue avalado por la Fiscalía General del recientemente jubilado doctor Claudio Palacín, donde dice que hay un tsunami probatorio. Pero el hecho maldito acá que tiran un hecho que realmente no es cierto, es que dice, no, lo de tu papá empieza 20 días después. Eso es insostenible, y te voy a explicar por qué. Porque yo produje varias pruebas al respecto. Una de las pruebas que yo produje es que traje el expediente mediante el cual cobró Claudia Rucci, la hija de Rucci, cobra las leyes reparatorias, que eso es una trampa, pero cobra las leyes reparatorias argumentando que al padre lo mató la AAA, y lo de Rucci fue antes de lo de mi papá. Claro. O Claudia Rucci estafó al Estado, entonces. No claro. La quieren traer, no la quisieron traer. Es una buena hipótesis. Lamentablemente se nos termina el tiempo, tenemos que continuar con el programa, Carlos, pero van a ir ustedes, van a apelarle el fallo de la justicia, van a apelar, van a seguir a tu instancia. El fallo se apela hoy. La Fiscalía también apeló el fallo, porque el juez lisa y llanamente, hay un delito que yo no puedo probar, ¿sabes?, del juez, que el juez recibe plata, eso no lo puedo probar, pero lo sospecho. Pero por otro lado, acá hay algo muy interesante. ¿De quién recibe plata, Carlos? Carlos, ¿de quién recibe plata Marcelo Martín Bailaque? ¿Y de Rubeo? ¿De quién va a ser? De Luis Rubeo padre. Pero a ver, hay un dato muy interesante, tremendamente interesante, que el juez, con todas las negativas que nos ha dado a lo largo de 15 años en la justicia federal y tiene 30 en la justicia provincial, el expediente, dejó patente la denegación de justicia. Patente la dejó. Que yo voy a ir por Bailaque ahora, voy a ir por la nulidad del sobreseimiento, y acá esto es lo importante. La Cámara Federal de Apelaciones, nosotros hace 5 o 6 años atrás tuvimos un incidente de nulidad que había pedido Rubeo, y se lo negaron. Le había pedido el sobreseimiento, con el argumento de que la Fiscalía de Derechos Humanos fue la que instruyó el sumario, y según el decreto de creación de esa Fiscalía, que la había hecho Esteban Rigui, el ex procurador de la Corte, era para investigar los crímenes del 76 en adelante. Claro. Él dijo, esto está mal actuado porque ahí ha ido actuado y no tendría que haber actuado ahí. Bueno, eso es una falacia, es grande como una casa. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es coadyuvante, basta que un juzgado le pida. Y lo cierto es que cuando fuimos a la Cámara por el tema del sobreseimiento que ya había pedido, la Cámara se lo negó. ¿Sabés cuál fue el argumento para negárselo? ¿Cuál fue? Dijo que no existía a lo largo de todo el expediente una prueba que dé certeza de inocencia, y que el Código Procesal pide, para poder dar un sobreseimiento, elementos que corroboren que hay certeza de inocencia. Queda claro el concepto, Carlos, te agradecemos el contacto. La Cámara ya está jugada, ya la Cámara ya dijo al respecto. Y en estos años no produjo una sola prueba, Rubén. Te agradecemos el contacto, Carlos. Ok, listo, gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, allí pasaba Carlos Racetti, hijo de Constantino Racetti. Tuvimos que terminar la nota de forma abrupta, casi es un tema que da para muchos programas. Lo de aquellos años, en muy poco tiempo, del 70 al 76, pasaron muchas cosas en la Argentina. Hubo crímenes sin resolver. Bueno, la justicia ha dado su veredicto, ha dado el veredicto sobre el particular, pero bueno, Carlos considera que esto no es correcto y sigue considerando a Luis Rubeo padre, ex senador nacional, ex dirigente representativo del peronismo de la provincia de Santa Fe, como principal parte principal del asesinato
de Constantino Rasetti. Estas notas, este tipo de notas no la van a encontrar en otros medios. Y no es por tirarnos la parte, pero este trabajo lo puede hacer cualquiera. Aquí, en la ciudad de Rosario, hay temas de los cuales no se habla. Incluso una ciudad supuestamente catalogada como progresista o con un respeto importante por los derechos humanos. Bueno, esto pasó en un periodo muy convulsionado para la Argentina, sobre el cual han hablado mucho los organismos de derechos humanos. Paradójicamente, de este tema se habla poco. Solamente 2 personas han tocado esta temática en la ciudad. Carlos Delfrade, periodista y diputado provincial, y quien les habla a través del medio en que tenemos la suerte de participar, que es Cuna de la Noticia. Esperemos Carlos encuentre justicia. Esperemos que Carlos encuentre justicia.